Estela, ¿estás segura de que quieres usar esa foto? Rodrigo sostenía la invitación del 20º aniversario de nuestra empresa, frunciendo el ceño ante la imagen que yo había elegido. Era una foto nuestra de hace 5 años, en un evento de premiación donde nuestra agencia de turismo había ganado el premio a Mejor Itinerario Cultural de Andalucía. ¿Hay algún problema con la foto? No, no hay problema. Es solo que, mira, sabes que aquí no sales muy favorecida. Favorecida. Interesante manera de decir que no estaba lo suficientemente atractiva como para aparecer en la invitación de la empresa que ayudé a construir desde el primer día. ¿Qué tal si usamos aquella foto mía de la revista Turismo y Cultura?, sugirió él, tomando una revista de la mesa. Quedó profesional, moderna. Solo de él. En la invitación del 20º aniversario de nuestra empresa, Rodrigo quería usar una foto en la que solo él aparecía. Rodrigo, somos socios. Los dos construimos esto. Por supuesto, amor. Pero para el marketing, ya sabes cómo es. A veces una imagen más limpia funciona mejor. Imagen más limpia. Me había convertido en polución visual en la empresa que inventé. Esa conversación sucedió un martes de octubre, pero la verdadera historia empezó 20 años antes, cuando tuve la idea que cambiaría nuestras vidas. Yo era guía turística en Sevilla, Rodrigo trabajaba en una agencia de viajes convencional. Nos conocimos cuando él trajo un grupo de alemanes a uno de mis tours por el centro histórico. Al final del paseo, mientras los turistas compraban recuerdos, él vino a buscarme. Tu tour fue increíble. Transformas la historia en aventura. Gracias. Eso es lo que intento hacer. ¿Sabes? Estoy pensando en algo, ¿y si creamos itinerarios personalizados? No esas cosas genéricas que hace todo el mundo. Algo exclusivo, con historias que solo tú sabes contar. La idea me electrizó al instante. Itinerarios culturales inmersivos. Los turistas no solo visitan, viven la historia de los lugares. Exacto. Y tú serías perfecta para liderar esto. Liderar. En aquella época, Rodrigo todavía usaba palabras como liderar cuando hablaba conmigo. Pasamos meses planeando. Yo desarrollé los itinerarios, 15 rutas únicas que combinaban historia, gastronomía local, artistas regionales, experiencias que ninguna agencia tradicional ofrecía. Rodrigo se encargó de la parte financiera y los contactos comerciales. Experiencias Andaluzas nació en 2004 en una pequeña oficina alquilada cerca de la catedral. Nuestra primera clienta fue una señora americana que quería vivir como una duquesa de Sevilla por 3 días. Creé un itinerario donde visitó palacios privados, cenó con una familia de aristócratas locales y aprendió a bailar flamenco con una bailarina reconocida. Volvió a casa y recomendó nuestros servicios a todas sus amigas. En 6 meses, teníamos lista de espera. En los primeros años, realmente éramos socios. Rodrigo traía a los clientes, yo creaba las experiencias. Él se encargaba de las ventas, yo garantizaba que cada cliente viviera algo inolvidable. Funcionaba perfectamente. Estela inventó una forma de viajar en el tiempo, decía él a los clientes en aquella época. Ella no les muestra Sevilla. Ella hace que vivan Sevilla. Me presentaba como la genial creadora de nuestros itinerarios. Decía que yo era el cerebro creativo de la empresa, que sin mis ideas él sería solo un vendedor más de paquetes turísticos. En el 5.º año, crecimos tanto que necesitamos una oficina más grande y más empleados. Yo creé nuevos itinerarios para Córdoba, Granada, Cádiz. Cada ciudad se convirtió en una experiencia única que solo Experiencias Andaluzas ofrecía. Fue entonces cuando las revistas especializadas empezaron a fijarse en nosotros. El primer reportaje salió en Turismo y Cultura con el título, La pareja que revolucionó el turismo cultural en Andalucía. La pareja. Los dos, juntos, creando algo nuevo. El segundo reportaje, En viaje exclusivo, ya tenía un enfoque diferente, Rodrigo Herrera, el empresario que está cambiando la forma de visitar la historia. Rodrigo Herrera. Yo aparecía en una foto pequeña, identificada como Estela, responsable de los itinerarios. Responsable de los itinerarios. Como si los itinerarios fueran detalles técnicos, no el corazón de nuestra empresa. En el 8.º año, cuando ya éramos referencia nacional, Rodrigo comenzó a dar conferencias sobre innovación en turismo. Siempre solo.
Estela, sabes que odias hablar en público, me justificaba. Y estas charlas son muy técnicas, sobre gestión y estrategia comercial. Técnicas sobre gestión. Los itinerarios que yo inventaba movían millones de euros al año, pero aparentemente eso no era gestión. Además, continuaba, eres mucho más valiosa aquí, creando nuevos productos. Valiosa creando productos. No lo suficiente como para hablar de ellos. En el 10º año, nuestra empresa ganó el Premio de Innovación en Turismo Cultural de la Unión Europea. Rodrigo fue solo a recibir el premio en Bruselas. Estela, sería mejor que te quedaras atendiendo a los clientes que llegan esta semana, dijo él. Y honestamente, esos eventos europeos son muy formales. Te sentirías fuera de lugar. Fuera de lugar. En el evento que premiaba las ideas que yo había creado. En la foto oficial de la premiación, Rodrigo aparece sonriendo junto al comisario europeo, sosteniendo el trofeo. El pie de foto dice, Rodrigo Herrera, creador de los itinerarios culturales inmersivos que están transformando el turismo en España. Creador. Se había convertido en el creador de mis propias ideas. En el 12º año, empezaron las mejoras en mi apariencia. Estela, ¿qué tal si invertimos en un personal stylist para ti? Nuestra imagen es muy importante ahora. ¿Hay algún problema con cómo me visto? No es un problema, es profesionalización. Atendemos a clientes muy sofisticados. Personal stylist para adecuarme a los clientes que venían a vivir las experiencias que yo creaba. En el 15º año, Rodrigo dejó de incluirme en cenas con clientes importantes. Estela, va a ser solo una conversación sobre expansión al mercado americano. Muy aburrido para ti. Muy aburrido. Expandir a mercados internacionales los itinerarios que yo desarrollaba era demasiado aburrido para que yo participara. En el 17º año, empezó a presentarme diferente, esta es Estela, mi esposa. Ella me ayuda con la parte creativa de la empresa. Me ayuda. De creadora de los productos, había pasado a ser asistente creativa. En el 18º año, esta es mi esposa, Estela. Ella tiene algunas ideas interesantes para los itinerarios. Algunas ideas interesantes. 20 años de innovación reducidos a algunas ideas interesantes. En el 19º año, esta es Estela, mi esposa. Punto. Sin profesión, sin función, sin identidad más allá de esposa. Y ahora, en el 20º año, quería una foto solo de él en la invitación de la fiesta de aniversario. Rodrigo, le dije, mirándolo por encima de la invitación, ¿recuerdas quién inventó los itinerarios culturales inmersivos? Claro que lo recuerdo. ¿Los inventamos juntos? No. Yo los inventé. Tú los vendiste. Estela, no empecemos con esto. Somos un equipo. ¿Lo somos? Entonces, ¿por qué en la invitación de nuestro aniversario quieres aparecer solo tú? ¿Por qué? Vaciló, buscando una forma diplomática de decir lo que realmente pensaba, porque la imagen de la empresa ha evolucionado. Necesitamos una presentación más, contemporánea. Contemporánea. Me había convertido en anticuada para la empresa que creé. Esa noche, después de que Rodrigo se fue a una cena de negocios que ciertamente no era de negocios, me senté en la oficina de nuestra casa mirando las paredes llenas de premios, certificados y reportajes de revista. En todos ellos, mi participación había disminuido progresivamente. De la pareja innovadora a Rodrigo Herrera, el visionario. De creadora a asistente creativa. De socia a esposa que ayuda. Fue entonces cuando vi la carpeta en la esquina de la mesa. Nuevos proyectos 2024 a 2026, escrito a mano por Rodrigo. La abrí y encontré algo que lo cambió todo. Eran propuestas para expandir la empresa. Nuevos itinerarios, nuevos mercados, nuevas experiencias. Todo basado en mis conceptos, en mis ideas, en mis 20 años de creación. Pero en ningún lado aparecía mi nombre. La propuesta hablaba de la genialidad del CEO Rodrigo Herrera en crear experiencias únicas que revolucionaron el turismo cultural. No solo me había borrado del presente. Estaba reescribiendo el pasado. En la última página, encontré algo aún peor, un plan para reestructuración de la empresa, donde yo aparecía como consultora creativa con salario fijo, sin participación societaria.
Rodrigo estaba planeando convertirme oficialmente en una empleada de la empresa que yo inventé. Cerré la carpeta y sonreí. ¿Quería borrarme de la historia de experiencias andaluzas? Perfecto. Porque yo tenía un plan mucho mejor, hacer que toda Sevilla descubriera quién realmente creó esas experiencias. Y lo haría de la forma más espectacular posible. A la mañana siguiente, mientras Rodrigo se duchaba tarareando, probablemente aún eufórico por la cena de negocios de la noche anterior, empecé a planear lo que sería mi obra maestra. No sería una venganza legal. Sería algo mucho más poético, un itinerario cultural inmersivo donde Rodrigo sería el protagonista involuntario de su propia humillación. Tomé mi notebook y abrí un archivo nuevo, experiencia especial, 20º aniversario. Durante 20 años, había creado itinerarios que hacían a las personas vivir historias inolvidables. Ahora crearía uno donde toda Sevilla descubriría la verdadera historia de experiencias andaluzas. La fiesta de aniversario sería en 3 semanas, en el Palacio de las Dueñas, el mismo lugar donde realizamos nuestra primera experiencia de lujo. Rodrigo había invitado a 300 invitados, clientes VIP, periodistas del sector, autoridades del turismo, empresarios competidores. Sería el escenario perfecto. Primera parada, casa de mi amiga Carmen, periodista de la revista Andalucía Cultural. Estela. ¡Qué sorpresa! ¿Cómo estás? Hola, Carmen. Necesito un favor profesional. Le expliqué mi situación de forma resumida. Carmen me escuchó con una indignación creciente. ¡Qué hijo de puta! Perdona la expresión, pero esto es indignante. Carmen, ¿puedes ayudarme a contar la verdadera historia? Por supuesto. ¿Qué tienes en mente? Un reportaje especial sobre los 20 años de la empresa. Pero quiero que sea revelador. ¿Cómo así? Quiero mostrar el proceso creativo real. Cómo nacieron los itinerarios, quién los desarrolló, cuál fue la evolución de las ideas. Carmen sonrió con picardía. Entiendo. Un reportaje técnico que muestre la verdad detrás de los bastidores. Exactamente. Y públicalo el día de la fiesta. Segunda parada, el taller de Ana, la diseñadora gráfica que cuidaba todo el material visual de la empresa desde hace 15 años. Ana, necesito un favor personal. Claro, Estela. ¿Qué necesitas? ¿Tienes guardados los archivos originales de todo el material que creamos a lo largo de los años? Tengo todo. Lo guardo como portafolio. ¿Por qué? Quiero hacer una exposición especial para la fiesta. Una línea de tiempo visual de la empresa. ¡Qué idea linda! ¿Rodrigo ya aprobó? Va a ser una sorpresa. Ana rió. Me encantan las sorpresas. ¿Qué tipo de línea de tiempo? Cronológica. Mostrando cómo se desarrolló cada itinerario. Con las notas originales, los bocetos, los procesos creativos. Tengo todo eso. Hasta tus anotaciones a mano en los primeros itinerarios. Perfecto. Mis anotaciones a mano mostrarían la verdadera autoría de cada creación. Tercera parada, la oficina de Miguel, fotógrafo oficial de la empresa. Miguel, ¿tienes el archivo de todas las fotos de estos 20 años? Sí, claro. ¿Por qué? Quiero hacer un video conmemorativo para la fiesta. Algo emocionante, que cuente nuestra trayectoria. Gran idea. ¿Rodrigo lo pidió? No, es una sorpresa mía para él. Ah, qué romántico. ¿Qué tipo de enfoque quieres? Documental. Mostrando cómo nacieron las ideas, cómo fuimos evolucionando, quién hizo qué en cada etapa. Miguel me miró con renovado interés. Estela, ¿puedo preguntarte algo? Siempre he tenido curiosidad, ¿quién inventó realmente los itinerarios inmersivos? ¿Por qué lo preguntas? Porque en las primeras fotos, siempre apareces tú explicando los conceptos a los clientes. Rodrigo se quedaba más escuchando. Después, con el tiempo, los papeles se invirtieron. ¿Y qué crees que pasó? Creo que le enseñaste tanto que aprendió a hacer tus presentaciones. Miguel lo había notado. En 20 años fotografiando nuestra empresa, vio exactamente cómo fui siendo borrada. Miguel, ¿en el video puedes mostrar esa evolución? Puedo. De hecho, sería interesante mostrar el making of de los itinerarios.
Tengo fotos tuyas creando cada experiencia. Cuarta parada, la casa de Dolores, nuestra guía senior y primera empleada contratada. Dolores, ¿puedo hacerte unas preguntas sobre los primeros años de la empresa? Claro, hija. ¿Qué quieres saber? ¿Cómo eran las cosas al principio? ¿Quién hacía qué? ¿No te acuerdas? Llegabas toda animada con ideas locas. Dolores, ¿y si hiciéramos que los turistas cenaran en una casa de flamenco de verdad? ¿Y si organizáramos una clase de cocina en el mercado con las señoras locales? ¿Y Rodrigo? Rodrigo quedaba impresionado con tus ideas. Decía, Estela, eres una genia. Luego salía a vender lo que tú habías creado. Dolores, ¿harías un testimonio grabado sobre esto? Claro. ¿Por qué? Para un video conmemorativo de los 20 años. ¡Ah, qué bien! Ya era hora de que alguien contara la verdad sobre quien realmente creó todo esto. La verdad. Hasta Dolores sabía cuál era la verdad. Durante 2 semanas, trabajé en secreto en mi proyecto. Carmen escribió un reportaje devastadoramente técnico sobre el proceso creativo detrás de los itinerarios culturales inmersivos, lleno de detalles que solo yo podría haberle dado. Ana creó una exposición visual cronológica mostrando la evolución de cada itinerario, con mis anotaciones originales bien visibles en cada pieza. Miguel montó un documental de 15 minutos mostrando fotográficamente cómo nació cada experiencia, siempre conmigo explicando conceptos al equipo. Dolores, junto con otros empleados antiguos, grabó testimonios detallados sobre los primeros años. Llegó la semana de la fiesta. Rodrigo estaba eufórico, ensayando discursos sobre su trayectoria visionaria y cómo creó un concepto revolucionario en el turismo. Estela, no te imaginas la ilusión que tengo por esta fiesta, me dijo el martes. Será el reconocimiento de todo lo que construí. Todo lo que él construyó. Interesante perspectiva. Rodrigo, ¿puedo hacerte una pregunta? Claro. ¿Recuerdas cómo surgió la idea del primer itinerario inmersivo? ¿Cómo no voy a recordar? Fue genial. Pensé, ¿y si en vez de solo mostrar lugares, hiciéramos que las personas vivieran la historia? Él realmente creía en su versión reescrita de la historia. ¿Y recuerdas a la primera clienta? ¿La señora americana? Mrs. Patterson. Claro. Yo creé especialmente para ella esa experiencia de vivir como duquesa. Yo creé. En su mente, él lo había creado todo. El jueves, víspera de la fiesta, recibí la llamada que esperaba. Estela, soy Patricia Vega, de TV Andalucía. Supimos de la fiesta de mañana y nos gustaría hacer una cobertura especial sobre los 20 años de Experiencias Andaluzas. ¡Qué bien! ¿Podemos entrevistarte mañana? Claro. ¿Pero hablaron con Rodrigo? Lo intentamos, pero dijo que estaba muy ocupado con los preparativos. Sugirió que habláramos contigo sobre detalles operativos de la empresa. Detalles operativos. Hasta en la TV, él me relegaba a los detalles. Perfecto. Nos vemos mañana. El viernes, día de la fiesta, llegué al Palacio de las Dueñas a las 5 de la tarde. El evento empezaría a las 8, pero tenía trabajo que hacer antes. Primero, instalé la exposición visual de Ana en un pasillo estratégico por donde pasarían todos los invitados. 20 paneles mostrando la evolución cronológica de cada itinerario, con mis anotaciones creativas bien destacadas. Segundo, coordiné con Miguel para que el video documental se proyectara en pantallas durante el cóctel, antes de los discursos oficiales. Tercero, me reuní con Carmen para coordinar la distribución de la revista con el reportaje especial, que saldría a la venta esa misma noche. A las 7, los primeros invitados comenzaron a llegar. Ejecutivos de agencias competidoras, periodistas especializados, autoridades de turismo. Rodrigo circulaba orgulloso, recibiendo felicitaciones por el éxito de su empresa. A las 7:30, llegó el equipo de TV Andalucía. Patricia Vega me encontró cerca de la exposición. Estela, qué material tan interesante. ¿Estas anotaciones son tuyas? Sí. Desarrollo creativo de cada itinerario a lo largo de los años. Fantástico. ¿Puedes contarnos cómo fue crear estos conceptos revolucionarios? ¿Puedes contarnos? Finalmente, alguien quería oír de mí cómo nacieron las ideas.
Grabamos durante 20 minutos. Conté detalladamente cómo cada itinerario fue concebido, desarrollado, probado. Mostré las anotaciones originales, expliqué los procesos creativos, revelé cómo transformamos el turismo común en experiencias transformadoras. Estela, es impresionante. Claramente eres el cerebro creativo detrás de todo esto. Siempre lo fui. Solo que no siempre fue reconocido. ¿Cómo así? Bueno, lo entenderás mejor cuando salga el reportaje en la revista esta noche. A las 8:15, Rodrigo subió al escenario para el discurso principal. El salón estaba lleno, 300 personas aplaudiendo al empresario visionario. Amigos, hace 20 años, tuve una idea simple pero revolucionaria. Tuve una idea. Empezó la cuenta regresiva de su propia destrucción. Pensé, ¿y si pudiéramos hacer que las personas no solo visitaran lugares, sino que vivieran la historia de esos lugares? Pensé. Él realmente creía haber inventado mis conceptos. Y así nacieron los itinerarios culturales inmersivos que cambiaron la forma en que el mundo conoce Andalucía. Así nacieron. En su versión, nacieron de su cabeza. Rodrigo habló 15 minutos sobre su genialidad creativa, su visión innovadora, su arduo trabajo para construir algo único. El público aplaudía, impresionado con la trayectoria del creador de los itinerarios inmersivos. Fue entonces cuando Patricia Vega se acercó al escenario. Señor Herrera, qué discurso inspirador. Acabamos de grabar una entrevista exclusiva con su esposa sobre el proceso creativo de la empresa. Material fascinante. ¡Ah, qué bien! Rodrigo sonrió, sin sospechar nada. Estela es muy buena explicando los detalles operativos. En realidad, continuó Patricia, ella nos contó cómo creó cada uno de los itinerarios. Las anotaciones originales son impresionantes. Muestran todo el desarrollo conceptual que ella hizo. La sonrisa de Rodrigo empezó a desvanecerse. Por cierto, Patricia levantó una revista recién llegada, salió hoy un reportaje especial en Andalucía Cultural, exactamente sobre eso. El genio creativo detrás de los itinerarios inmersivos. Portada dedicada a la verdadera inventora de los conceptos. Y mostró a todo el salón, mi foto en la portada, con el título Estela Andrade, la mente que revolucionó el turismo cultural. El silencio en el salón fue inmediato. Rodrigo quedó lívido, sin saber qué decir. Fue cuando Miguel encendió las pantallas y empezó a proyectar el documental. 15 minutos de imágenes cronológicas mostrando cómo nació cada itinerario. Yo explicando conceptos. Yo creando experiencias. Yo desarrollando ideas. Rodrigo siempre escuchando, aprendiendo, vendiendo lo que yo creaba. 300 personas viendo la verdad sobre quien realmente inventó los itinerarios culturales inmersivos. Cuando terminó el video, el salón estaba en absoluto silencio. Patricia Vega subió al escenario. Señoras y señores, ¿qué tal si conocemos a la verdadera creadora de estas experiencias? Estela Andrade. Y por primera vez en 20 años, fui aplaudida como la creadora de mis propias ideas. Rodrigo seguía en el escenario, a mi lado, pero completamente irrelevante. Porque finalmente toda Sevilla sabía quién realmente había inventado los itinerarios que hicieron famosa a nuestra empresa. Y yo aún no había terminado. Gracias por permitirme finalmente contar la verdadera historia, comencé, mirando a las 300 personas que me aplaudían. Rodrigo estaba a mi lado en el escenario, pero parecía haberse encogido. El hombre que minutos antes hablaba de su genialidad creativa ahora miraba al suelo, claramente intentando entender cómo había perdido el control de su propia fiesta. Durante 20 años, creé experiencias que hicieron que personas de todo el mundo se enamoraran de nuestra Andalucía. Itinerarios que transformaron simples visitas en recuerdos inolvidables. Pausa dramática. El salón estaba completamente en silencio. Pero a lo largo de esos años, fui desapareciendo gradualmente de la narrativa. De creadora, me convertí en responsable de detalles operativos. De inventora de los conceptos, pasé a ser la esposa que ayuda, punto. Rodrigo intentó acercarse al micrófono, pero me posicioné de forma que no pudiera interrumpirme. Hoy descubrí algo que me llevó a tomar una decisión difícil, continué, sacando de mi bolso la carpeta Nuevos Proyectos 2024 a 2026 que había encontrado en casa. Descubrí que mi propio marido planeaba convertirme en una
consultora creativa, de la empresa que yo misma inventé. Un plan para pagarme un salario fijo por ideas que siempre fueron mías. Un murmullo de indignación recorrió el salón. Así que decidí que era hora de que conocieran la verdad. Pero no a través de demandas o disputas legales. A través de lo que mejor sé hacer, crear una experiencia reveladora. Miré directamente a Rodrigo, que estaba rojo de vergüenza. Porque si hay algo que aprendí creando itinerarios inmersivos es que las mejores revelaciones ocurren cuando las personas viven la verdad, no cuando simplemente la escuchan. Aplausos espontáneos comenzaron a escucharse en el salón. Por eso organicé esta noche para que ustedes mismos pudieran ver a través de documentos originales, fotografías cronológicas y testimonios de quienes trabajaron con nosotros desde el principio. Quien realmente creó los conceptos que hicieron de nuestra empresa una referencia mundial. Patricia Vega se acercó con el micrófono. Estela, después de todo lo que descubrimos hoy, ¿cuál es tu próximo paso? La pregunta que todos esperaban. Mi próximo paso es muy sencillo, respondí sonriendo. Voy a hacer exactamente lo que siempre hice, crear experiencias inolvidables. ¿Cómo así? Rodrigo puede quedarse con experiencias andaluzas. Puede quedarse con el nombre, la oficina, los contratos existentes. Pero yo haré algo que él nunca podrá, voy a inventar conceptos nuevos. Saqué de mi bolso un papel que había preparado especialmente para ese momento. Acabo de finalizar un proyecto que vengo desarrollando hace meses. Un concepto completamente revolucionario que va más allá de los itinerarios culturales tradicionales. El salón estaba hipnotizado. Experiencias de transformación personal a través de la historia. No solo vivir como personas del pasado, sino descubrir aspectos de uno mismo a través de esas vivencias. Rodrigo me miró con pánico en los ojos. Sabía que era capaz de crear algo que haría obsoleto todo lo que habíamos hecho antes. Por ejemplo, en vez de simplemente visitar monasterios medievales, las personas pasarán 3 días viviendo como monjes, practicando el silencio contemplativo, descubriendo cómo la simplicidad puede transformar su relación con el mundo moderno. Murmullo de fascinación por el salón. O experiencias de liderazgo femenino en la historia, mujeres ejecutivas pasarán una semana viviendo como Isabel la Católica, aprendiendo cómo tomaba decisiones estratégicas en una época en la que las mujeres ni siquiera podían heredar propiedades. Estela, eso es genial, exclamó alguien del público. Es exactamente el tipo de innovación que yo esperaría de la verdadera creadora de los itinerarios inmersivos, completó Patricia. Rodrigo intentó hablar, pero su voz salió temblorosa. Estela, esto es competencia desleal. ¿Competencia desleal? Reí genuinamente. Rodrigo, competencia desleal sería si usara tus ideas. Estoy usando las mías propias, que siempre fueron mías. Me volví hacia el público, y la mejor parte es que no necesitaré mucho tiempo para implementar estos conceptos. Porque, a diferencia de quien solo vendía ideas ajenas, yo sé exactamente cómo transformar conceptos en realidad. Carmen, mi amiga periodista, levantó la mano. Estela, ¿ya tienes clientes interesados? Es curioso que lo preguntes, sonreí. Durante las 2 semanas que pasé organizando esta revelación, 3 clientes VIP de nuestra actual empresa me buscaron directamente. Al parecer, siempre supieron quién realmente creaba sus experiencias exclusivas. Rodrigo palideció. ¿Qué clientes? La familia Rothschild, que quiere una experiencia de aristocracia perdida en Francia. El grupo de CEOs japoneses que solicitó un itinerario sobre liderazgo samurái aplicado a los negocios. Y esa actriz de Hollywood que quiere vivir como cortesana renacentista en Venecia. 3 de nuestros mayores clientes. Proyectos que generarían más de 200.000 euros cada uno. Todos me buscaron porque saben que estas experiencias solo funcionan cuando son creadas por quien realmente entiende la psicología de la transformación a través de la historia. Dolores, nuestra guía senior, gritó desde el fondo del salón. Estela, si necesitas equipo, puedes contar conmigo. Y conmigo, gritó Miguel, el fotógrafo. Y conmigo, completó Ana, la diseñadora. En pocos segundos, la mitad de nuestro equipo estaba ofreciendo sus servicios para mi nuevo proyecto. Patricia Vega sonrió. Parece que no tendrás problemas para formar una nueva empresa. En realidad, respondí, no voy a formar una empresa tradicional. Voy a crear algo completamente nuevo, un colectivo de artistas de la experiencia.
¿Cómo así? Cada profesional será dueño de su especialidad. Dolores será socia en las experiencias que involucren guías históricas. Miguel será socio en los proyectos que requieran documentación fotográfica. Ana será socia en las experiencias que requieran diseño inmersivo. Era un concepto revolucionario, en vez de empleados, sería una cooperativa de creadores especializados. Así, cada persona será reconocida y recompensada por la creatividad que aporta. Nadie será borrado de la historia que ayuda a construir. El impacto de mis palabras fue inmediato. No estaba solo creando una nueva empresa, estaba creando un nuevo modelo de negocio que valoraba cada contribución creativa. Rodrigo intentó una última jugada. Estela, estás cometiendo un error. 20 años tirados a la basura por un malentendido. ¿Malentendido? Lo interrumpí. Rodrigo, llevas 20 años apropiándote de mis creaciones. Eso no es un malentendido. Es apropiación sistemática. Pero estamos casados. Construimos todo juntos. Sí construimos. Yo construí las ideas. Tú construiste una carrera sobre ellas. Me volví hacia el público por última vez. Amigos, gracias por presenciar esta revelación. Espero que sirva de inspiración para todos los creadores que a veces se sienten invisibles en su propio trabajo. Y para quienes estén interesados en los nuevos conceptos de experiencias transformadoras, estaré disponible para conversaciones a partir del lunes. Bajé del escenario bajo una ovación ensordecedora. La mitad del salón se levantó para felicitarme. Empresarios queriendo conocer los nuevos conceptos. Periodistas pidiendo entrevistas exclusivas. Profesionales del turismo ofreciendo colaboraciones. Rodrigo se quedó solo en el escenario, viendo su fiesta de cumpleaños transformarse en el lanzamiento de mi nueva carrera. Meses después, el colectivo Experiencias Autoriales funcionaba en Madrid, Barcelona y París. 5 itinerarios revolucionarios ya implementados. Lista de espera de 6 meses para las experiencias de transformación personal. La revista National Geographic Traveler dedicó 8 páginas al reportaje La mujer que está reinventando el turismo de lujo, con mi foto en la portada. La Experiencias Andaluzas de Rodrigo cerró en 6 meses. Sin capacidad creativa real, sin equipo especializado, sin clientes que confiaran en la autenticidad de los itinerarios. Rodrigo intentó demandarme por competencia desleal, pero descubrió que no se puede demandar a alguien por usar sus propias ideas. Intentó crear itinerarios inspirados en mis conceptos, pero descubrió que copiar superficialmente no funciona cuando nunca entendiste la esencia de lo que estabas copiando. Un año después, supe que trabajaba en una agencia de viajes tradicional en Málaga, vendiendo paquetes turísticos convencionales a jubilados alemanes. Yo estaba en Kioto, desarrollando un concepto de meditación histórica en templos zen, cuando recibí un mensaje suyo. Estela, felicidades por el éxito. Siempre fuiste la verdadera creadora. Lamento haber tardado tanto en reconocerlo. No respondí. No por rencor, sino porque finalmente había cosas más importantes que hacer que educar a quien eligió no verme durante 20 años. Esa tarde, sentada en un jardín de piedras de 600 años, creando una experiencia donde ejecutivos estresados aprenderían a tomar decisiones a través de la contemplación zen, entendí algo fundamental. La mejor venganza no es destruir a quien te subestimó. Es crear algo tan innovador, tan impactante, tan exclusivamente tuyo, que hace irrelevante cualquier disputa sobre el pasado. Rodrigo podía quedarse con la historia antigua. Yo tenía todo el futuro por inventar. Y descubrí que cuando finalmente dejas de luchar por ser reconocida por lo que ya hiciste y comienzas a crear lo que solo tú puedes hacer, el reconocimiento se vuelve una consecuencia natural, no un objetivo desesperado. A los 43 años, ya no era la mujer que había sido borrada de su propia empresa. Era la creadora que estaba redefiniendo cómo las personas se transforman a través de las experiencias que viven. Y esa historia, nadie podría robármela. Porque era imposible copiar algo que nacía directamente de mi forma única de ver el mundo.